alabanza tan hermosa es misericordia del Señor. Tener un tiempo juntos para cantarle es la muestra de la obra que Él está haciendo en su iglesia. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y como yo no los había visto en el 2025, feliz año nuevo. Que sea un año lleno de la gracia del Señor haciéndose evidente en nuestras vidas. Él hizo grandes cosas en el 2024. Queramos creerlo o no, aunque a veces no lo veamos, Él hizo grandes cosas y créeme que va a seguir haciendo grandes cosas en este 2025. Vamos a pasar a la palabra. Te pido que tratemos de estar muy atentos. Si tomas notas es buenísimo, pero si no tomas notas, trata de poner toda la atención posible porque vamos a seguir esta historia. Es una historia la que vamos a ir viendo el día de hoy. Y te hablaba de todo lo que el Señor las bendiciones que implica que el Señor esté en medio de su iglesia, que su Espíritu obre en medio de la alabanza, porque empezamos a tener un cariño especial por nuestros hermanos, niégamelo. Empezamos a tener un cariño especial por cada uno de nuestros hermanos. Y para empezar y contar el desarrollo de esta historia, quisiera que pudieras imaginarte uno de esos hermanos que ahorita están alrededor de nosotros. Uno de esos hermanos a los que le has agarrado cariño. Y que te imagines que está predicando ante personas que son totalmente no receptivas. Personas que no solo no son creyentes, sino que totalmente contrario, quieren hacerle daño a los creyentes. Entonces esta persona que te imaginaste comienza a hablarles de lo que el Señor ha hecho. Les explica en la historia, les da argumentos fuertes, platica con ellos y trata de convencerlos. Pero de repente empieza a hacerse un cúmulo de personas enojadas porque se les está predicando el Evangelio. No solo eso, sino que después imagínate que le dicen: no queremos que aquí, en esa, estés hablando del Señor. Y lo mandan para otras partes del Estado de México, lo regresan para la Ciudad de México, como quieras pensarlo. Y ese hermano que amas está sufriendo. No acaba allí el asunto. Tanto coraje y tanta molestia les dio que les estaba predicando el Evangelio, que van y lo alcanzan a donde lo mandaron. Empiezan a tener tanto enojo que les crujen los dientes. Se levantan los puños, empiezan a casi sulfurar, y uno agarra la primera piedra. Al ver los otros que está agarrando la piedra, los mexicanos ya sabes cómo somos, que nos gusta mucho el chisme. Entonces van y agarran otras piedras y otros palos, y otros dicen: con mis puños me basta. Y empieza una golpiza horrible contra tu hermano. Como es una riña, de hecho la ley categoriza cuando se trata de ese tipo de cosas que nadie puede ser culpable, porque en la riña todos estuvieron involucrados. Pero imagínate que le empiezan a pegar, empiezan a aventar piedras, empiezan a aventar maldiciones, a insultarlo, a pegarle con palos. Y esta historia no nos la tenemos que imaginar a tal grado, porque es exactamente lo que le pasó a Esteban. Si tú estás familiarizado con lo que dice Hechos 7, justamente esto es lo que narra. Y te voy a narrar solo desde el versículo 24, dice así: pero Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuál era el mal que estaba haciendo Esteban? Predicándoles a Cristo. No les estaba hablando de otra cosa. Y les empieza a narrar, como lo hizo en su momento Pedro, como lo hizo Cristo también, les empieza a narrar la historia del pueblo y lo que pasó y cómo fallaron y todo este asunto. Lo echan fuera de la ciudad, le apedrean, le dan grandes voces, se tapan los oídos, arremeten contra él y lo empiezan a apedrear. Pero quisiera que pongas atención específicamente al versículo 58, donde dice: echándole fuera de la ciudad. Hechos 7, 58. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Si fuera alguno de los hermanos de aquí y tuvieras el nombre de quién era el que estaba aprobando todo eso, créeme que no sería tan fácil mirarlo con misericordia, incluso siendo nosotros creyentes. Dirías: sí, lo apedrearon muchos, pero aquí veo un patrón, que el que estaba pues respaldando, alegrándose de todo esto, se llamaba Saulo.
Por si te queda alguna duda, el capítulo 8 comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Está durísimo esto que estamos leyendo, porque no a pocos creyentes les ha pasado lo que se narra que le pasó a Esteban. Sin embargo, ahorita te decía que te imaginaras un hermano para que sintieras lo que estaban sintiendo los creyentes, porque cuando ya de verdad ya se hace iglesia, empiezas a generar este cariño tan especial por tus hermanos. Y me ponía a pensar, si yo fuera alguno de los creyentes de la iglesia primitiva, te aseguro que yo estaría bien enojado con Saulo. Yo hubiera dicho, ¿por qué no estuve yo ahí para ayudar a Esteban, para hacerle algo a Saulo, para disuadir el asunto? ¿Qué pasó con ese Saulo? La historia ya te la sabes, ya nos la sabemos todos. Pero ¿cómo pasó alguien de perseguir la iglesia y cómo pasó después a alegrarse de la muerte de alguien, de un creyente, y todavía decir tengo gran celo por la ley, pero no se queda ahí? ¿Cómo pasa esa persona a escribir más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo se da esta transición? ¿Cómo se da esto de que alguien que al principio decía mátenlos y consiento su muerte, a alguien que decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Está tremendo lo que pasó aquí. Vamos a orar. Bendito Dios, decíamos hace unos momentos que tú predestinaste, Señor, que tú elegiste, que tú fuiste transformando, que tú fuiste trabajando, llamando, justificando, glorificando, Señor. Porque eso es lo que tú haces, cosas increíbles. Señor, y una vez que tú fijaste los ojos sobre cada uno de nosotros, ya no hay escapatoria. Bendito Dios, el día de hoy que nos disponemos a estudiar tu palabra, a eso venimos, a conocerte, a conocer a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Señor, quita todo impedimento. Señor, que tu palabra en este púlpito sea predicada y solamente tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, obre en el entendimiento de cada uno de nosotros para que conozcamos al Hijo de Dios que ha venido y que nos da ese entendimiento. Eso es la vida entera, Señor, conocer al Dios verdadero. Señor, quita toda distracción y te pedimos, Señor, que de manera especial a cada uno de nosotros que sabemos que necesitamos tu palabra. Somos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos, aunque a veces no la queramos admitir, aunque a veces no te busquemos. Sabemos que conocemos tu palabra porque sabemos de lo que somos capaces. No somos diferentes a los que estaban apedreando a Esteban, Señor. No somos diferentes a Saulo que consentía este asesinato. Y por eso te pedimos que hoy, Señor, hables directamente al área de nuestro corazón que necesite escuchar esto. Y que aprendamos, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, así como decía el salmista, le decía al Señor, examina mi corazón. Pidamos eso y tratemos de con esa visión estudiar lo que estamos a punto de aprender. Bien, capítulo 8, les decía, comienza diciendo que Saulo consentía en estas cosas. Pero en el capítulo 9 se da una de las cosas más locas que nosotros podamos imaginar. A todo esto, ¿quién era Saulo? Saulo de Tarso, Pablo, siervo de Jesucristo. Vámonos a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, en su versículos 5 y 6. Y él mismo nos cuenta lo siguiente, presta atención. Fue circuncidado al 8º día, conforme a la ley mosaica, del linaje de Israel. Igual tenía esta idea como los judíos de que era alguien muy especial para que el Señor lo hubiera escogido. De la tribu de Benjamín. ¿Sabes quién salió? El primer rey de Israel, Saúl. Saúl también era de la tribu de Benjamín. Entonces como que ellos decían, somos dentro de Israel de los especiales, nosotros somos más especiales porque de aquí salen reyes. De la tribu de Benjamín se nos dice, hebreo de hebreos, o sea, hebreo a mucha honra, no trataba de parecer de otra cultura, no quería parecerse a los romanos, sino que era hebreo y a mucha honra. Y dice en cuanto a la ley, fariseo. ¿Te has puesto a pensar qué significa fariseo? Fariseo significa los separados, los apartados, casi los escogidos.
los que más saben, los que enseñan, los que interpretan, los que persiguen la ley, los que les gusta hacer las cosas bien. Por eso dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, apartado, escogido. Continuaba diciendo, en cuanto a celo, ¿qué tanto me importaba la ley? Decía Saulo. Tanto que perseguía a la iglesia, porque eran aparentes herejías para Saulo. ¿Sí? Y después nos dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, ante los hombres no había nadie que se pudiera parar delante de Saulo y decirle, vamos a discutir la palabra. Porque Saulo sabía mucho, porque seguramente conocía el hebreo, seguramente también conocía griego, también conocía latín. Era un filósofo, Saulo era un filósofo. Se hacía preguntas, estudiaba la palabra, estudiaba la virtud. Era alguien que verdaderamente sabía. Incluso estudiosos, esto no es bíblico, sino que estudiosos, historiadores decían que seguramente era alguien de buen parecer, que era alguien fuerte, era alguien que te apantallaba cuando lo veías. Y este era Saulo, hebreo de hebreos. Nos dice aquí la palabra que ante los ojos de los hombres era irreprensible. Entonces, de verdad era alguien que cuando le aventaban las ropas delante de él, él decía, muy bien hecho, excelente. A ver cuántos judíos más cuántos seguidores más de Jesús podemos eliminar en las siguientes horas. Hay que acabar con este virus, hay que acabar con esta herejía, que mucho daño está haciendo al pueblo santo de Dios. Ese era Saulo. Está bien curioso, porque no le bastó con ver a Esteban apedreado. Yo siento que cuando tú y yo vemos violencia nos altera mucho el corazón. Imagínate ver piedras y ver palos y golpes y muerte, y que aparte tú tienes las ropas aquí a los pies, pues debió de haberse asustado, pero para Saulo eso no era algo de que asustarse. Vamos a regresar por favor a Hechos 9. Y es la continuación. En el capítulo 8 nos hablan sobre lo que pasó en Samaria y Felipe y el etíope, pero la continuación inmediata del capítulo 7 se da aquí en el capítulo 9. Y Hechos 9 nos dice lo siguiente, vamos a leer versículos 1 y 2, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte, verdaderamente odiaba a los discípulos de Jesús. ¿Te identificas con este término de respirando amenazas y respirando muerte? De verdad deseaba la muerte de los discípulos de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No solo sabía mucho, no solo te apantallaba, no solo odiaba a los seguidores de Cristo, sino que aparte tenía la autoridad de su lado. Dice aquí que respiraba amenazas y muerte, entonces de verdad les procuraba el mal, pero lo hacía con la aprobación de la máxima autoridad judía. ¿Sabes a cuál sumo sacerdote fue a ver? A Caifás. ¿Y te acuerdas que Caifás estuvo presente en todo el proceso horrible previo a la crucifixión? ¿Qué nos da a entender esto? Quizás, y por la temporalidad también de la vida de Pablo y de la vida del sumo sacerdote, quizás hasta Pablo estuvo en el Sanedrín cuando estaban juzgando a Jesús. Quizás hasta él fue de los que opinaron en contra de Jesús. Y era muy amigo de Caifás porque le acaba de pedir cartas para ir y traerse presos a todos los que encontrara. Está tremendo esto, ¿no? Nunca yo lo había pensado de esa manera, pero ahora que lo ves, probablemente hubo por ahí un encuentro y ahorita vamos a ver un poquito más ahí. Y nos decía Pablo, era celoso en cuanto a la ley. O sea, quería guardarla y me importaba. Saulo ciertamente pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Le estoy haciendo un favor a Dios porque estos son una plaga. ¿Cómo habla de los seguidores de Cristo? Les dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ya ni siquiera respetaba estas tradiciones de con los hombres métete, pero mujeres y niños respétalos. Estaba tan enojado Saulo, hombres y mujeres por igual, de este
camino. Así empezaban a llamar a los seguidores de Cristo, los del camino. Qué bueno que los empezaron a llamar los del camino, porque eso nos hablaba que no solamente eran discípulos, no solamente eran alumnos, eran gente que toda su vida se volcaba hacia seguir este camino. ¿Te das cuenta cómo cualquier enseñanza de Cristo era muy distinta incluso a las enseñanzas de la época? Pero bueno, dice Saulo: dame carta, sumo sacerdote, porque voy a ir a Damasco a traerme a todos, hombres y mujeres por igual, que estén siguiendo a ese Jesús, porque eso es una herejía y yo tengo que ayudarle a Dios. Y me muero de ganas de acabarlos. Continúa entonces el versículo 3. Él seguramente llevaba gente para no ir solo, no los iba a traer presos solo, pero también iba en el camino de Jerusalén a Damasco. De Jerusalén a Damasco eran aproximadamente 210 kilómetros, pero como no había coche, era un camino a pie como de 6 días que se iban a hacer. Entonces dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Continúa el versículo 5 diciendo: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pero vamos por partes. Vamos por partes en este encuentro que tiene Saulo con el Señor Jesús. Te decía, 210 kilómetros de Jerusalén a Damasco, pero Saulo estaba dispuesto a lo que fuera con tal de acabar con estos del camino. Vámonos ahora a Hechos 26, porque Pablo nos narra un poquito de lo que pasó en ese momento. En Hechos 26, versículo 13, se nos dice lo siguiente: cuando a mediodía, oh rey, es Pablo frente al rey de Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Iba a mediodía, entonces ya sabemos que iba en el camino a Damasco, 210 kilómetros, pero ahora se nos dice que era el mediodía y que lo cegó no fue el sol, porque algunos dirían: no, Saulo ya iba cansado, vio el sol, se asustó y empezó a tener alucinaciones. Él dice: era un resplandor más fuerte que el sol mismo a mediodía. ¿Has tratado de ver el sol a mediodía? Te duelen los ojos. Pues dice que era un resplandor más fuerte que el sol. Dice también en el versículo 4, cayendo en tierra. Muchos han hablado de que lo tiró del caballo. Esto nunca sale en la palabra. Los pintores siempre lo retratan así. Puede que sí, puede que no, quién sabe. Pero cayó en tierra. Y nos imaginamos el cayó en tierra como que de plano, pues, él lo hizo en reverencia, o que lo hizo como que dijo: no, este sí es un poder más grande, y no es así. En realidad cayó en tierra porque esta luz lo estaba destruyendo, este resplandor era muy fuerte, era demasiado el poder el que estaba experimentando Saulo en este momento. Entonces imagínate, iba con la gente cae al piso, él igual cae al piso, no puede ver. Y tenía los ojos cerrados de tan fuerte que era esta luz, y ahorita vamos a ver que sí los tenía cerrados. Cae en tierra, pero no lo hace por reverencia, sino porque es un poder muy grande. ¿Y cuáles son las primeras palabras que escucha? Saulo, Saulo. Y en ocasiones anteriores ya hemos visto que esta repetición en el lenguaje hebreo se usaba como una manera de reforzar una idea. Entonces, cuando Jesús le dijo: Saulo, Saulo, es porque era algo bien importante lo que estaba por decir. Saulo, Saulo. Y continúa hablando y le dice: ¿por qué me persigues? Cualquier historiador aquí diría: a Jesús no lo está persiguiendo, si acaba de pedir las cartas y no eran para aprender a Jesús, Jesús está muerto. Las pedía para sus seguidores. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Y empieza a ser curioso desde aquí el asunto.
Ahora, nuevamente, el leer ¿por qué me persigues? Podríamos interpretar a un Jesús que dice, Saulo, ya déjame por favor, ya déjame de estar persiguiendo. La historia no va por ese lado. Le dice ¿por qué me persigues? No le dice ¿por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a los del camino? No, ¿por qué persigues a Dios? No al hombre. Estás luchando con Dios. Hace unas semanas hablaba con los hermanos del sur y les decía que cuando Jacob se dice que luchó con Dios, igual pensamos como que la batalla estuvo muy pesada porque duró toda la noche, y no es así. Fue mucha la misericordia del Señor y por eso duró tanto la batalla. Pero algo que puedes aprender del caso de Jacob y de este mismo caso es que cuando estás luchando con Dios, nunca vas a poder ganar, mi hermano. Cuando estás luchando con Dios, solamente ganas perdiendo. Cuando te das cuenta que solo te queda aferrarte a Él. Y acuérdate de esto porque te vas a dar cuenta en tu vida, te vas a dar cuenta en la vida de los que amas. Siempre que vemos a alguien aquí en la palabra luchando con Dios, hay una de dos: o es la muerte, o de plano decide someterse a Dios, aferrarse a Dios como lo hizo Jacob. Entonces se encuentra Saulo en este mismo episodio, se encuentra luchando con Dios. Así como cuando de repente tú ya sabes que no es por ahí, dices, pero Señor, si te estoy orando por eso. En las relaciones. Así como cuando en la familia tú quieres determinar el propósito de tus hijos y dices, pero Señor, es que yo me lo imaginé doctor, yo me lo imaginé abogado, ¿cómo es posible que quieres ser la profesión que tú quieras ahí meter? Señor, yo te oré por este trabajo. Una y otra vez, cuando te encuentras luchando con Dios, hay una de dos: o asumes las consecuencias de no adentrarte en la voluntad de Dios, o te aferras a Dios y que venga lo que venga, sin trabajo, sin relaciones, sin familia, como venga, pero me voy a aferrar a Dios. ¿Qué va a decir la historia? La historia ya se probó a sí misma. Cuando luchas contra Dios, solamente ganas perdiendo, cuando te aferras al Señor. Ahora, pobrecito Jesús, porque Saulo no lo deja en paz y lo persigue y no lo deja y lo vuelve a perseguir y está acabando con todos. Ese Saulo es tan peligroso que va a acabar con todo el esparcimiento del evangelio. No. Las palabras de ¿por qué me persigues? Iban en un contexto de decirle, Saulo, por favor, ¿por qué te esfuerzas tanto? Te vas a cansar. Saulo, la misión que estás haciendo, ¿por qué enfocar tanto tiempo en algo tan inútil como perseguirme? Saulo, me aparezco a ti y eso basta para acabarte. ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? Y creo que a la hora de que lo podemos aplicar a nuestras vidas, muchos de nosotros nos encontramos de repente contendiendo con el Señor. Y así como a Jacob lo podría haber acabado en un segundo, y a Saulo lo podría haber acabado en un segundo, tus planes y mis planes podrían ser acabados en un segundo. ¿Por qué no ocurre? Misericordia. La misma misericordia que soportó a Jacob una noche, la misma misericordia que soportó que mataran a Esteban, que se esparcieran todos los creyentes, está obrando en este momento. El Señor te pregunta, ¿por qué te esfuerzas tanto en pelear contra mí? ¿De verdad crees que vas a ganar después de todo lo que ha dicho la historia? ¿Qué ha pasado en la historia? Le responde entonces, ¿por qué me persigues? Versículo 5, dice Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo siguiente que nosotros podríamos preguntarnos aquí, hermanos, es, si ahorita tuvieras a Cristo enfrente, ¿qué le preguntarías? Porque aquí él hizo dos preguntas. ¿Tú qué le preguntarías? Pues resulta que alguien ya tuvo esta duda y hay un estudio que se hizo para ver si tuvieras a Dios enfrente, ¿qué sería lo que le preguntarías? Imagínate,
¿cuál serían esas preguntas más comunes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Señor, ¿me va a ir bien en la vida? Señor, ¿con quién me voy a casar? O sea, ¿te das cuenta? Preguntas, ¿cuáles fueron las ganadoras? Primera pregunta que todo el mundo quiere preguntarle a Dios. Señor, ¿algún día va a haber paz mundial? Esta fue la primordial. ¿Va a haber paz mundial? Segunda, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Te das cuenta que si hay algo dentro del ser humano que le dice que tiene que hacer las cosas de alguna manera, no es cada quien como se le dé a entender? Porque esta es la segunda pregunta que más la gente le haría a Dios. Tercera, ¿me puedes decir mi futuro? A lo mejor algunos de nosotros le preguntaríamos eso. Cuarta, ¿nos puedes decir cuál es la cura para las enfermedades? Señor, ¿cómo curo el cáncer? ¿Cómo curo el Parkinson? ¿Cómo curo la diabetes, Señor? Y última, y seguro esa sí te la esperabas, ¿por qué existe y por qué permites tanto sufrimiento si según eres bueno? Esas son las 5 preguntas que más le haría la gente, el promedio del mundo, a Dios. La gente, y lo más curioso, y si me ayudan con la imagen, lo más curioso es que la gente le suele preguntar al Señor cosas que ya están contestadas en la palabra. No sé si está ya la imagen, pero si ya está, y si no, es una imagen que dice, Señor, háblame. Y el Señor por arriba le pasa la Biblia. Porque hay muchas preguntas que ya están contestadas en la palabra. No queremos leerlas o no nos gusta la respuesta. Pero el Señor ya ha dejado la palabra. A veces hay muchos cristianos que van buscando profetas y profetas y profetas, pero pues ya tenemos la palabra. Esa es la revelación que el Señor ha dado. Pero bueno, volviendo a esto, ¿tú qué le preguntarías al Señor? A lo mejor la del futuro yo se la preguntaría, a lo mejor otras, pero ya tenemos su palabra. Y curiosamente, date cuenta de lo inteligente, de verdad sí era muy inteligente Saulo. Le pregunta 2 de las cosas más importantes que alguien podría preguntar. Y quizás 2 de las cosas que cada uno de nosotros tendría que preguntar como creyentes. Vamos a ver las primeras. Le dice en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6 le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y por qué son tan fundamentales estas preguntas? Porque a partir de ese momento, toda la vida de Pablo, y vamos a leerlo en Filipenses, ayúdame a ir a Filipenses. En Filipenses 3:10, él empieza a hablar sobre cuánto va a ser y todo lo que le ha costado y lo difícil que ha sido la vida y todo este asunto, pero Pablo dice en el versículo 10, todo esto a fin de conocerle. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y después vive una vida buscando conocerle a mayor profundidad. Esto no es cualquier cosa. Date cuenta de la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? Le pregunta esto y después pasa toda una vida, el resto de su vida, deseando cumplir con lo que el Señor le mandó a hacer. Abre cualquiera de sus cartas y lee el versículo 1 y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo, esclavo del Señor Jesús. ¿Qué tan trascendentes fueron estas preguntas para él? Tanto que moldearon el resto de su vida. ¿Quién sabe en qué lugar encontraríamos en la estadística que se hizo de este estudio estas 2 preguntas? A lo mejor ni siquiera aparecen. Pero él atinadamente pregunta, ¿quién eres? Y pregunta también, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor temía por su vida en ese momento. A lo mejor dijo, en una de estas me va a matar. Y te digo que es curioso porque le dijo, soy Jesús. Y él no dijo, la pregunta no fue, ¿eres Jesús el de Nazaret? ¿Eres Jesús el que crucificamos hace unos años? ¿Eres Jesús el que predicaba? Jesús era un hombre muy común en ese entonces. Inmediatamente supo que Jesús era.
Él ya no tuvo más duda. ¿Y qué pensó a lo mejor? Ya viene a cobrar venganza. Ya viene sobre mí. Y la realidad es que pocos se atreven a hacer estas preguntas que hizo Saulo. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres que haga? A veces no las hacemos porque pensamos que ya conocemos al Señor. Ya conozco que tú moriste por mis pecados, ya conozco que tú eres Dios, que un día vas a volver, ya conozco que te crucificaron. ¿Es eso todo lo que tenemos que saber de Dios? No. Hay mucho más que saber de Él. Y la segunda, quizás más difícil de preguntar, ¿qué quieres que haga? Porque eso implicaría ya no lo que yo quiero hacer, sino que es lo que tú deseas para mi vida. Entonces a veces omitimos esta, ¿no? O sea, sí está padre, sí te quiero, sí te creo, sí sé que eres bueno, sí sé que te interesa mi vida, pero yo sigo decidiendo qué es lo que quiero hacer. Y esto le pasa a no creyentes y a creyentes por igual. Es difícil hacer esta pregunta. ¿Te atreverías tú a hacer esta pregunta, Señor, qué quieres que haga? Incluso si el Señor te diera la respuesta, ¿sí te atreverías a hacérsela? ¿Estarías dispuesto a que la respuesta sea totalmente contrario a lo que quieres? Imagínate que tú ya pensaste vida, trabajo, expectativa y le preguntas, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tú estás pensando aquí y el Señor dice, pues lo que yo quiero es esto y es totalmente contrario. ¿Estaríamos dispuestos? Y el Señor en su amor le dice en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. A Saulo no le queda ninguna duda de que es Jesús el crucificado, Jesús de Nazaret, que es Jesús el que seguramente, por eso te digo que quizás sí estuvo Saulo presente en el juicio, en la presentación de Jesús delante de las autoridades judías. Caifás estuvo, eran casi uña y carne, Saulo y Caifás. La temporalidad cuadra, probablemente Pablo era del Sanedrín. Lo reconoció, el tema es que lo reconoció que era Jesús. Y te decía que Jesús no era como de, Pablo, ya déjame en paz, por favor, sino que era un Pablo, ¿por qué te esfuerzas? ¿Por qué te esfuerzas en algo tan inútil, Saulo? Y todavía le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué era un aguijón? Resulta que al momento de arar, el buey pues no conoce el camino por el que va a arar. Y el aguijón era un palo largo, muy filoso, que cuando se estaba yendo el buey por el camino equivocado lo picaban en las patas de atrás. Entonces eso hacía que recuperara el camino, porque pues a los animales si te das cuenta, los caballos o todos los animales de carga se les domina por el dolor. Sienten dolor, se acostumbran al dolor y siguen por donde la persona quiere llevarlos. Eso era el aguijón. Por si te imaginabas como un aguijón de abeja, no, era este aguijón. Y entonces, pues sonará muy terrible, pero Saulo era el buey que se estaba desviando del camino. Jesús era el sembrador. Jesús aguijoneaba, le aguijaba en su carne. ¿Y cuál era el tema? Saulo no quería obedecer. Como consecuencia, aumentaba el dolor. La historia de cada persona a la cual el Señor está llamando y la persona no quiere escuchar. Es como si el Señor nos dijera, ¿cuánto más dolor quieres? De verdad, ¿hasta cuándo? Si yo ya te elegí, no te me vas a escapar. Pero ¿cuánto más dolor quieres hasta que te sometas a mí? ¿Te das cuenta lo poderoso que es esto que el Señor le está diciendo? Saulo, te es muy duro, te lastima mucho que sigas intentando no someterte al aguijón. Si yo ya dije que me vas a servir, si yo ya dije que me vas a usar. Decía un comentarista, Dios le debe una disculpa a los bueyes porque ninguno se ha revelado tanto como cualquiera de nosotros. Como para hacer esta comparación y que le diga que es como un buey. Ninguno de los animales se ha revelado como nosotros. Primero Jesús diciéndole, Saulo, tu tarea es inútil. ¿Por qué te esfuerzas tanto en eso? Ahora Dios diciéndole, ya no te lastimes. Ya no te estés dando de topes. Te vas a someter a mí sí o sí. Y a veces como que
Tenemos tan metida esta idea de Dios es un caballero. Y no. Romanos 8:30, a los que predestinó, Él ya dijo, Él ya llamó, Él ya sabe quién es. Tú y yo no, pero Él ya sabe quién es. Saulo, Gerson, ponle tu nombre. Ya no te lastimes. Sométete. La única manera de ganar cuando estás luchando con Dios es perdiendo, aferrándote a Él, aunque se pierda todo lo demás. Saulo cierra los ojos lo más fuerte que puede porque esta lucha es muy poderosa. Y a pesar de cerrar los ojos, es como lo que luego nosotros hacemos: no quiero ver, no quiero ver. Como lo que hacían los que no querían escuchar a Esteban: no quiero escuchar, no quiero escuchar. A pesar de que cierra los ojos con todo lo que tiene, con todas sus fuerzas, ¿qué crees? No logra evitar el poder de Cristo. Un encuentro con Cristo es esto. No importa cuánto te niegues, y no me lo vas a negar. Cuando tú viniste a Cristo, ¿a poco no era algo así? Tú no lo buscabas. Tuvo que pasar algo que no puedes evitar, que a lo mejor te rompe, que a lo mejor te reinventa. Y reinventa es una palabra muy bonita, pero reinventa que te quita todo lo que eras y te vuelve a hacer de nuevo. Eso es el encuentro con Cristo. Y es doloroso. El dolor, la manera más directa y fácil, y pues nunca es fácil para nosotros, pero es la manera que el Señor quiere usar para llegar a nosotros. Saulo cierra los ojos, te aseguro que los estaba apretando con todas sus fuerzas, y no puede evitar el poder del Señor. ¿Qué pasa después? Versículo 6. Y mira esa descripción, porque el libro de los Hechos es tan magnífico en esa descripción. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que nos dice: temblando y temeroso. Continuó el versículo 7 diciendo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero ellos no pudieron ver a nadie. ¿Ok? Y continúa diciendo el 8: Saulo se levantó en la tierra y cuando abre los ojos, por eso sabemos que los tenía cerrados con todas sus fuerzas, cuando abre los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dos escenarios: un Saulo valiente con gente detrás de él, imagínatelo caminando en cámara lenta, yendo directito hacia Damasco a acabar con los del camino. Y de este lado un Saulo ciego, temblando. ¿Te tocó alguna vez hablar en público y que tu mano se veía así? Así estaba Saulo, temblando, temeroso. Muchos se imaginaron el encuentro con Dios como de alegría, paz, me voy a sentir consolado, voy a sentir un abrazo. Y aquí se nos está narrando el encuentro con Dios como una cosa de miedo. Se te enchina la piel, pero no por lo bonito, sino se te enchina la piel por la confrontación. Temeroso, temblando, ciego. El mismo Jesús que le estaba diciendo: ¿qué te esfuerzas en algo tan inútil? El mismo Jesús que le estaba diciendo: ya no te lastimes. Ahora casi mostrándole: mira, fuiste un ciego toda tu vida, experiméntalo físicamente. Fuiste un ciego espiritual, no conocías, no comprendías. No me ayudes, Saulo. Lo deja ciego, físicamente ciego, no podía ver, se levanta y no vio. El de este lado pensaba: yo camino y a mí nadie me detiene. El de este lado dice: llevándole por la mano, ya no podía moverse, lo llevaban de la mano. Fue humillante también para los que iban con él, porque dice que quedaron atónitos. Terrible porque ellos oyeron pero no vieron. Saulo lo vio. Y vamos a ver por qué decimos que lo vio. Primero a los Corintios 9:1.
dice la primera carta a los Corintios, y por eso es hermoso que cuando estudiamos la palabra hay datos de aquí que nos nutren los datos de acá, y mira lo que dice en el 9.1, él está hablando sobre, pues se le juzgó mucho por su pasado. ¿A quienes nosotros no nos han juzgado mucho por nuestro pasado? Dice así: no soy apóstol, no soy libre, y atenta a la tercera pregunta, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Si algún día te preguntan si Pablo lo vio, verdaderamente lo vio. Los demás no vieron nada, los que estaban con él, pero él sí lo vio. Filipenses 3 narra lo mismo, él vio a Jesús. Entonces, continúa Hechos narrándonos la humillación de Saulo, y dice que versículo 8, se levantó de la tierra, no veía nada, así que lo llevaron de la mano y lo metieron a Damasco. Versículo 9, estuvo 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Tú y yo saliendo de aquí vamos a tener mucha hambre. Él estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Qué impacto causó en su vida el encuentro con Dios, el encuentro con Cristo? Estuvo 3 días en los que te aseguro que por su mente no pasaba otra cosa. ¿Qué es lo que acabo de ver? ¿Qué es lo que acabo de vivir? ¿Qué es lo que acabo de sentir? No veo nada. Dediqué mi vida entera pensando que estaba ayudándole a Dios. No me sirvió de nada. Yo me imagino que, y si lo piensas en tu vida, dices, tanto tiempo de mi vida desperdiciado y no me sirvió de nada. Y quizás una cosa que también resulta muy triste humanamente hablando, le pregunta en el 6, ¿qué quieres que haga? Y el Señor solo le dice, entra en la ciudad, ya después te voy a decir qué es lo que quiero que haga. O sea, ni siquiera le dijo ahorita, mira, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a hacer... No, entra en la ciudad y tú vas a hacer. Ya que estés dentro de la ciudad te voy a decir la orden siguiente. O sea que si le preguntaras a Dios sobre tu futuro, ¿qué tal que Él te dice? Está bien, te voy a decir tu futuro. Mañana te vas a levantar a las 8 de la mañana. ¿Eso de qué me sirve, Señor? Saulo le está diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entre en la ciudad. Señor, ¿qué quieres que haga? Nada. ¿Te imaginas? No está muy esperanzador el asunto. 3 días sin ver, sin comer, sin beber, temblando, ciego, humillado delante de los suyos, lo iban llevando de la mano para que llegara a la ciudad. Saulo está en su peor momento. Y mientras todo esto estaba pasando, había un siervo del Señor. Y este siervo del Señor, que estaba en algún otro lugar, no se nos habla mucho de él, de su antes, no se nos habla del después. Era un servidor del Señor, un creyente, no era un apóstol, no era un maestro, no era nadie más. Y vamos a leerlo en el versículo 10 al 12. Dice, había entonces en Damasco un discípulo, esto era, un discípulo, llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate, ve a una calle que se llama Derecha. A él, como que pensaríamos, el Señor ya le tiene más confianza, porque él no solo le dijo entra en la ciudad, a él ya le da más datos. Le dice, ve a una calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién era Ananías? Solo sabemos que era un discípulo. ¿Por qué no uno de los apóstoles? ¿Por qué no le dijo Pedro, ve y encuéntrate con Saulo y dile que ya es hora de que se ponga a trabajar? ¿Por qué no le dijo a Juan, Bernabé, que resultó después ser muy amigo de Pablo? ¿Por qué no le dijo a alguna de las figuras que escribían libros, que eran inspirados por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Pues quién sabe, quizás el haber ido uno de ellos habría dicho, ven,
Pedro predica también que se convierte en los perseguidores de la iglesia. O a lo mejor si hubiera sido Juan habrían dicho, miren, los discípulos sí que se parecen a Jesús y saben hablar con tanta elocuencia que se convirtió Saulo, el que nos perseguía, el que fue el responsable de la muerte de Esteban. No, pareciera como si el Señor hubiera dicho al que yo quiero usar. Adoramos a un Dios, hermanos, a un Dios que le encanta usar a las personas. Y no usar de, a ti te voy a usar para mis fines, o bueno, sí, pero también a un Dios que sin necesidad de alguno de nosotros dice, quiero que tú me seas útil. Y es tan tierno este amor porque le encanta que sintamos que estamos contribuyendo a la obra del Señor. Le encanta. Es hermoso, porque dice, no te necesito, te quiero, trabajando para mí. Me gusta que estés esforzándote para mí. ¿Y qué otra cosa podremos ponernos a pensar aquí? A Saulo lo confronta, lo tira, lo pone en la tierra, queda ciego, no se puede mover, lo humilla delante de sus amigos, lo hace sufrir. A Ananías, un discípulo del Señor, no quiero decir común y corriente porque no es así, pero lo que quiero que entendamos es que Ananías no tenía ninguna posición de liderazgo. Y Ananías le dice, se le aparece en visión, y lo primero que responde Ananías es, mi hijo. ¿Te acuerdas cuando a Samuel le dice Elí, cuando vuelvas a escuchar esa vocecita que piensas que soy yo, le vas a decir, heme aquí, Señor? Es lo que todo discípulo tendría que hacer. Bajo este entendido, no debemos sorprendernos si personas como Saulo a veces reciben la palabra y preguntan y cuestionan y no están como muy contentos, pero de un creyente sí tenemos que esperar lo de Ananías, que diga, aquí estoy, para lo que tú me digas, aquí estoy. Esa es la respuesta de un creyente. ¿Cómo respondemos ante los requerimientos de Dios? Y créeme que no estoy hablando del clásico ejemplo que dice, si el Señor te dijera que te fueras a las naciones, ponte a pensar en cosas del día a día, de hoy aquí en tu casa. Si el Señor te responde ante el enojo que tienes, un enojo, quizás tú podrías decir, Saulo respiraba amenazas y respiraba muerte. A lo mejor tú respiras lo mismo, pero tú podrás decir, pero mire, santa. Y si la respuesta del Señor o el requerimiento fuera, sí, ya sé que estás bien enojado, pero déjalo ir. Si la respuesta del Señor fuera, yo sé que quieres responder, pero no respondas. Yo sé que quieres deshonrar a tus padres, pero ¿qué tal si hoy no te diviertes y los honras? Yo sé que es tentador, todo lo que es el pecado es bien tentador. Por eso decía la mamá de los hermanos Wesley, cualquier cosa que altere tu conciencia es pecado, no importa si es bueno. Si te aleja de Dios es pecado, aunque eso sea lo mejor del mundo. Es pecado si te aleja del Señor. Bueno, ¿qué tal si los requerimientos diarios que el Señor nos da fueran totalmente contrarios a lo que quiere? ¿Cómo respondemos? Y otro dato curioso que nos menciona ahí en el versículo 11 es que le dice, vas a encontrar aquí en la casa de Judas a uno llamado Saulo. He aquí, él está orando. La primera oración de Pablo. ¿Por qué nunca había orado con Jesús como mediador? A lo mejor oraba como oraban los fariseos. Decía muchas oraciones, pero nunca había orado. Nunca había orado con Jesús como mediador, nunca había orado en el nombre de Jesús como tú y yo lo hacemos, nunca había hecho una oración desde el corazón con humildad. Decía muchas oraciones, pero orado nunca. Y le dice el Señor a Ananías, ahora sí, está orando. 3 días sin comer, sin beber y sin ver le sirvieron a Saulo para orar. Se dedicó a orar. Tan estaba orando en el Espíritu que dice, ha visto en visión, ya te vio Ananías en una visión, ya vio que tú vas a ir
que tú le vas a ser usado para que recobre la vista. Lo que estaba pasando en la vida de Saulo era una revolución en esos días. ¿Has tenido uno de estos días? Ha sido una revolución y dices, nada va a volver a ser igual en mi vida, porque eso es lo que estaba viviendo él. Ananías no era tonto, es lo siguiente que vamos a ver. Ananías no era tonto, porque inmediatamente dice, Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, me suena, Señor. Y le dice, Señor. Es increíble, mi hermano, ver cómo a pesar de que vemos el poder de Dios, o sea, el Señor le estaba hablando, era el Señor mismo. Y ve cómo son los humanos. Señor, he oído mucho acerca de este hombre, versículo 13. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Estaba hablando con Jesús. ¿Saulo era malo? Saulo era malísimo. Ananías lo sabía. Tenía la fama, tenía la autoridad, ya dijimos que daba miedo, ya había hecho muchos males, ya había afectado mucho al pueblo. Y te decía, ¿a quién de nosotros no nos han acusado de nuestro pasado? Porque eso es lo que estaba haciendo él. Señor, ¿me estás pidiendo que le predique a quien me insultó? ¿Me estás pidiendo que le predique al que me traicionó? ¿Viste cuánto daño me causó? ¿A quién de aquí no nos han traicionado, verdad? Y que después de que ya te traicionaron, llegue el Señor y te diga, ve, ayúdale a esa que recobra la vista. Y así como tú podrías hoy decir de alguien que no es creyente o algún creyente que se alejó, que su corazón se endureció, que se enfrió, así en algún momento dijeron de ti y de mí, es que Él ha hecho, es que Él ha hablado, es que Él ha dicho, es que Señor tú no sabes su historia, tú no sabes, Señor, ¿no te suena su nombre con todas las maldades que Él ha hecho? Incluso muchos dentro de la iglesia. Pero es tanto el amor que no se puede hacer nada. Y ese mismo amor que cuando hablaban de ti y de mí dijo, no me importa, te estoy diciendo que vayas y le prediques. Ese mismo amor sigue obrando y de la misma manera diciendo, tú ahora replica lo que has recibido de gracia. Porque no te lo merecías y te dije y te lo di. Entonces Él tampoco se lo merece y te estoy diciendo que se lo dimos. Ahora, no solamente era que el Señor dijera, quiero cuantos adeptos se pueda en mi religión, quiero que muchos crean en mí, quiero que se conviertan en la religión más grande del mundo. Nunca ha sido este el plan del Señor. El Señor no necesita adeptos. ¿Cuál era entonces? Le contesta el Señor en el versículo 15, ve. No te voy a justificar mucho, ve. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quieres hablar de propósito? Esto es propósito. ¿Cuántos de aquí conocemos o hemos estado o estaremos o piensan en algún día estar al lado de un presidente de México? Aquí dice que él iba a ir a hablar con reyes. O sea, tan así tenía trazado el Señor lo que iba a vivir Pablo. Y le dice a Ananías, ve, es necesario de verdad que vayas, porque tengo un propósito para él. Y en las iglesias nos encanta hablar de propósitos y de... Sí, hablemos de propósitos, pero hay propósitos en nuestra vida en la medida, siempre en la medida que eso haga la voluntad de Dios. Si no, no sirve ningún propósito, no sirve. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? Hablemos de propósito. Y luego, inmediatamente las objeciones de Ananías, cuando el Señor le dice esto, quedan como sumidas. ¿Te imaginas que vieras el futuro, otra vez hablando del futuro, de tus hijos, de tu esposa, a lo mejor
que vieras en el futuro quién va a ser tu esposa, o que vieras en el futuro tus nietos, y que te enteraras que tus nietos van a ser grandemente usados, o al quien te cae mal de la iglesia, que vieras en el futuro que ese va a ser grandemente usado. ¿Te imaginas que el Señor te mostrara esto? Dejaríamos de tener objeciones para con Él. Y no porque el Señor no nos lo muestre significa que Él no tiene ya todo trazado. Pero el Señor, con todo el amor, y date cuenta cómo a Ananías se le dio mucha información y le dice: instrumento escogido. ¿Qué es un instrumento? Algo que se usa. Lo voy a usar. Ya lo escogí para usarlo. Al que estaba tirado en la tierra hace 3 días, ese que ahorita no está comiendo, ese que no ha bebido, ese que consintió la muerte de Esteban, ese que respiraba amenazas y muerte, es el que voy a usar. Dios no había revelado todavía lo que iba a hacer a través de Pablo, pero imagínate que también le dijera a Ananías: más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento los va a escribir Él. Él va a hablar a los gentiles, Él va a hablar a la iglesia. Ananías no lo sabía, pero el Señor solo le dice: ve. Y suena bien hermoso todo esto, porque Saulo no lo estaba escuchando y el Señor estaba diciendo: mira todo lo que voy a hacer con él. Un pequeño asterisco, una pequeña cosita que agregar. Y el Señor le dice a Ananías: a este Saulo yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mí. No lo estoy agarrando ni lo estoy rescatando para su gloria. No lo estoy escogiendo ni te estoy diciendo que lo voy a usar, Ananías, porque es increíble Saulo. No. Te estoy escogiendo para que padezca por mí. Ya no nos da tanta emoción ser como Pablo. No te pases, Jesús seguro decía a Ananías: ¿a eso lo vas a llamar? Claro que sí voy ahorita que recobre la vista, para que padezca y que padezca bien, que padezca rico. Pero no. Vamos de nuevo a Filipenses, por favor. Filipenses, en su capítulo 1, en el versículo 29. Ve lo que dice Pablo a los creyentes. Por si pensabas que de padecer por su nombre era solo para Pablo, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Es decir, por Cristo es que tú puedes creer en Él. Así de simple. Pero complementa: no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio creer en Él, pero también es un privilegio padecer por Él. Muchos pseudo creyentes han dicho a lo largo de la historia: ok, no, se trataba de padecer. Yo que pensaba que venías a mejorar mi vida, ya estoy muy mal como para que le vengas a agregar. Es un privilegio creer en Él, pero también padecer por Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta mentira de que el Evangelio viene solamente a mejorar nuestras vidas? Créeme que tu vida va a mejorar con el Evangelio. Vas a entender más, vas a tener un mayor discernimiento, vas a estar más cercano a Dios, a sus planes. Pero de ninguna manera esto significa voy a tener más, no va a haber problemas. Quitémonos ya completamente eso de nuestra mente. Sí va a mejorar tu vida, pero ¿qué es para ti que mejore tu vida? Si verdaderamente creíste en Cristo, que mejore tu vida va a significar que Él va a estar ahí. Y de eso sí tenemos promesa. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Te vas a desgastar, vas a llorar, vas a sufrir, te vas a quedar solo a veces, pero yo voy a estar contigo. Entonces las palabras que usa el Señor para decirle a Ananías son duras. Le voy a enseñar a Saulo cuánto le es necesario. No solo dice: le voy a enseñar a Saulo cuánto va a padecer por mí. No, cuánto le es necesario. Es una necesidad para él padecer por mi nombre. Entonces, dice la palabra como conclusión, en el 17 y el 19, que entonces Ananías obedeció y entra en la casa y pone sobre él las manos, y con todo el enojo del mundo, créeme que el enojo no se lo quitó a Ananías,
con la ira de que acababan de matar a Esteban, en la mente teniendo todo lo que había hecho Saulo en contra de la iglesia, va, le pone las manos encima y le dice: hermano. Le dice: hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, ya me mandó. Y ya me mandó para que recibas la vista, pero no solo eso, para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Le llamarías hermano a tu peor enemigo? Es como cuando Jesús le decía a los que lo estaban escuchando, entre ellos sus discípulos: bueno, a ustedes les es muy fácil decir que aman a Dios, pero ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si a tu hermano que ves no lo amas? No ocurre este asunto de amar a los enemigos como que digas: pum, ya, se fue mi odio hacia mis enemigos. No, créeme que Ananías estaba sintiendo mucho. Pero con todo eso, para él, ¿qué fue más importante? Voy a obedecer a Cristo. Y Cristo me dijo que venga. Y llega y le dice: hermano Saulo. Nada volvió a ser igual en la vida de Pablo. El Señor Jesús me mandó. Tanto te ama que me mandó. Cada que nosotros vamos a predicarle a alguien, esto es lo que tenemos que decir: tanto te ama que aquí estoy. Y créeme que me caes bien mal, pero tanto te ama Él que yo aquí estoy. Y es lo que estaba haciendo Él. Dice el versículo 18: al momento le cayeron de los ojos como unas escamas y recibió al instante la vista. Para todo nuevo creyente, inmediatamente creyó, le caen las escamas, recibe la vista, ya tiene su nueva naturaleza. Inmediatamente, ¿qué dice? Fue a bautizarse. Fue a bautizarse para dar testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. 19. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías obedece, y date cuenta cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad del Señor. Ananías obedece, Ananías perdona, le dice: hermano Saulo. Saulo escucha la palabra, ya se convirtió, ya que depositó su fe en Cristo, estuvo orando 3 días, obedece el mandato del ser bautizado. Y esto te tiene que llenar, de verdad que te tiene que llenar de gozo, te tiene que llenar de esperanza. ¿Qué dice el versículo 20? Ayúdame con Hechos 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. No había tiempo para hacerlo. Ya no podía hacer otra cosa. Así es la transición del que perseguía a la iglesia al que dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no pensó en otra cosa. Ya comí, ya bebí, ya me bauticé, ya estuve unos días aquí para descansar. Así como estaba tan dispuesto para perseguir a la iglesia, así hoy estoy dispuesto a seguir a Cristo. Así como antes de conocerle me dedicaba a mis pasiones, a mi carne, a agradarme a mí mismo, así ahora, pero para agradar a Cristo. Ya no vivo para mí, ya no puedo decir que no he visto a Jesús. No puedo decir que no he tenido un encuentro con Cristo. Es exactamente por eso que cada uno de nosotros necesita tener este encuentro, porque si no, no va a cambiar. ¿Hubo dudas? Claro que las hubo. Versículo 21. Todos los que le oían decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? ¿De qué van a hablar? Van a hablar todos los que vean que tuviste un encuentro con Cristo. ¿No era este el que hablaba mal? ¿No era este el que decía esto? ¿No era este el que pecó así? ¿No era este el que hacía daño? ¿No era este el que ofendía? Ahora se quiere creer muy santo. Claro que hubo dudas. ¿Pero qué nos dice el versículo 22? Cuando escuchaba estas dudas, mucho más se esforzaba. Ya había cambiado algo en él. Ya no puedo seguir igual porque conocí a Jesús. Ya no puedo seguir igual porque Jesús me tiró hasta el piso. Porque todo lo que yo era ya no importó. La samaritana: ya no puedo dejar de hablar esto porque Él me dijo todo lo que había hecho en mi vida. Todos los que conocían a Jesús, este era el patrón. Esto es lo que hace Jesús en las vidas. Esto es lo que hace Jesús en tu vida, en la mía, en la de todos los creyentes, cuando se tiene este encuentro con Él. ¿Qué deberías de quedarte con esto?
ya tuve un encuentro con Cristo. Porque si no lo has tenido, no hay tiempo que perder. Si ya lo tuviste, ¿estás viviendo conforme a ese encuentro? ¿O estás menospreciando la gracia que dijo, te quiero para mí, y patalees, te enojes, te alejes, te resistas, deja de dar cosas contra el aguijón, eres mío? Qué bonito suena decir que somos tuyos, pero ¿qué tal vivirlo? Ya deja de estar esforzándote una y otra vez con no hacerme caso, eres mío. No lo buscábamos, Él llega a nosotros. Toda la obra de la conversión es Él, es el Espíritu. Solo quiere sometimiento. Y no es poca cosa decirlo. Necesitamos someternos a Él si queremos ese encuentro con Cristo. Si ya tuviste un encuentro con Cristo, no tiene que quedarte duda de lo que hizo en tu vida. Y si no te queda duda en la vida, tienes que vivir conforme a eso. Esa es la principal evidencia que tenemos. Tuviste un encuentro con Cristo, tu vida no puede ser igual. No lo has tenido, ya es el momento. Ya es el momento. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, Señor Jesús, ninguno de nosotros te buscaba. Cada uno se apartó por su camino, nadie te buscaba. Pero fue tanto este tierno amor que dijo, tú no puedes buscarme, pero yo te voy a encontrar. Porque te escogí, porque te predestiné, por eso te voy a llamar. Y por eso te voy a formar, y por eso voy a acabar mi obra en ti, aunque tú no quieras. Pero ¿cuánto más, Señor, nos vamos a resistir? ¿Cuánto más nos vamos a lastimar? ¿O nos vamos a esforzar en cosas que no tienen sentido, que son inútiles? No querer someternos a ti. Señor, un encuentro con Cristo lo cambia todo. Nadie es igual después de un encuentro con Cristo. Entonces, si sigo siendo igual, ayúdame a ver mi realidad. No he tenido ese encuentro contigo. Porque un encuentro con Cristo se ve reflejado en toda nuestra vida. No puedo seguir igual, no importa de dónde venga. Era mentiroso, ya no lo voy a hacer, porque hay un poder que actuó en mí. Era lujurioso, ya no lo voy a hacer, porque hay un poder que actuó en mí. Adulteré, mentí, robé, maté, hice daño. ¿Quién te va a juzgar? Si el Rey del universo dijo, eres mío. Señor, y si alguno de nosotros ya ha tenido un encuentro contigo, que seamos como Ananías, Señor, que estemos dispuestos a ser usados, a tiempo, fuera de tiempo, con quien nos cae bien, con quien nos cae mal, con quien apenas conocemos, con quien hemos fallado en predicar el Evangelio y lo conocemos desde hace años, como Ananías, Señor. Personas comunes al servicio de un Dios único. Señor, que estemos dispuestos a escuchar tu voz, que el heme aquí, Señor, sea la constante en nuestras vidas. Cada día, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor, ¿a quién quieres que le hable? Heme aquí, Señor, ¿a quién quieres que perdone? Porque es un privilegio, un verdadero privilegio, Señor, padecer por tu nombre. Hoy, Señor, con toda humildad te decimos, no solo quién eres, porque quiero dedicar mi vida a conocer quién eres, sino que también te decimos qué quieres que haga, porque quiero padecer por tu nombre. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio conocerte y es un privilegio hablar, Señor, en tu nombre, ser tus embajadores. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a dedicar nuestra vida a saber más y más de ti, a adentrarnos en el conocimiento, porque eso es la vida misma. Pero también, Señor, a diariamente vivir nuestros días. Si estamos aquí es por algo. Vivir nuestros días
esparciendo tu evangelio, cumpliendo esa gran comisión, hablando a los demás de tu nombre, viviendo como hijos tuyos, para que a través de nuestras vidas muchos digan gracias Dios por la vida de él, por la vida de ella, por la vida de la iglesia de Neza y por lo mucho que hiciste en mi vida a través de ellos. Querido Señor Jesús, si alguno de nosotros no ha tenido este encuentro, hoy es el momento. Ya no te lastimes más, ya no te esfuerces más en algo infructuoso. Y con todo tu corazón, si no lo has hecho, dile: Señor Jesús, sé que soy un pecador, sé que hay algo mal en mí, sé que la regué, Señor, y te pido perdón. Pero sé que, Señor, que la paga del pecado es la muerte. Entonces quiero creer que moriste por mis pecados. Quiero creer, Señor, que fuiste crucificado y que resucitaste. Y que como resultado, Señor, yo soy libre de esa esclavitud. Ya no soy esclavo de los pecados, ya no soy esclavo de mi vieja naturaleza, sino que ahora soy a mucha honra esclavo de Cristo. Y por eso sé que siendo esclavo tuyo y que como ya no soy esclavo del pecado, puedo apartarme de ellos, Señor. Creo que viniste a la tierra, creo que pagaste por mis pecados, Señor, y quiero apartarme de ellos. Te invito el día de hoy a que entres a mi corazón. Te invito el día de hoy a que entres a morar dentro de mí, a que entres en mi vida. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero depositar mi fe en ti, quiero confiar en ti. Pero también, Señor, quiero que seas tú mi Señor, quiero someterte. Porque hoy he entendido que contigo es mejor. Señor, ponemos a cada uno de los que hoy estamos aquí en tus manos. Somos tuyos, Señor. Y si tú nos trajiste a escuchar tu palabra, Señor, es porque hay planes, hay propósito. Queremos estar aquí. Señor, si alguien el día de hoy no había hecho esta confesión de fe, si el día de hoy alguien no había tenido un encuentro contigo, te lo rogamos, Señor, porque viene de ti. La obra entera de la conversión eres tú, Señor. Tú nos das una nueva naturaleza, tú nos concedes el arrepentimiento, tú nos concedes el creer en ti, pero también, Señor, nos concedes ser sellados con tu Espíritu. Que seas tú, Señor, el que nos ayude a entender estas cosas. Para el mundo es locura, pero para ti no. En ti es posible, Señor, vivir una vida consagrada, Señor, ser esclavos tuyos. Decirle a todo el mundo: soy esclavo de Jesucristo. Así como decía el apóstol Pablo, dedicó su vida entera a decir: siervo de Jesucristo, llamado a predicar el Evangelio, para esto vivo. Vivir es Cristo, morir es ganancia, Señor. Te damos gracias, estamos en tus manos, somos sostenidos por ti. Creemos, Señor, en el poder de tu palabra, creemos en que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, y creemos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Amén.